En la cena de Acción de Gracias, derramé una copa de vino de $10,000 en el vestido de la suegra de mi hijo. Él me dio una bofetada y me echó de la casa. Todos se rieron de mí. Esa misma noche, recibieron una llamada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Irma y tengo 64 años. Nunca pensé que a mi edad estaría contando esta historia, pero necesito hacerlo porque lo que pasó esa noche de Acción de Gracias cambió mi vida para siempre. Era el 23 de noviembre cuando recibí la llamada de Michael, mi hijo. Su voz sonaba tensa, como siempre que me hablaba últimamente. «Mamá, Elena quiere que vengas a cenar mañana, pero por favor, no hagas nada raro. ¿Está bien?» Elena era su esposa desde hacía 8 años. Una mujer de 42 años que venía de una familia adinerada y que nunca había ocultado su desprecio por mis orígenes humildes. Para ella, yo era la suegra embarazosa que había criado a Michael en un barrio de clase trabajadora. «Claro, mi amor. ¿A qué hora quieren que llegue?» «A las 6. Y mamá, por favor usa algo presentable. Elena ha invitado a sus padres y algunos socios de mi empresa». Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo esa familiar punzada en el pecho. Cuando Michael era pequeño, después de que su padre nos abandonara, solíamos hacer planes juntos para el Día de Acción de Gracias. Comprábamos un pavo pequeño en oferta y yo inventaba historias para hacerlo reír mientras cocinábamos. Ahora, a los 38 años, mi hijo me hablaba como si fuera una carga. El jueves llegué a su mansión en Westchester a las 6 en punto. La casa era impresionante, con columnas blancas y un jardín perfectamente cuidado. Yo había ayudado a pagar la cuota inicial vendiendo la casa donde Michael había crecido, pero él prefería olvidar ese detalle. Helena abrió la puerta luciendo un vestido negro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su sonrisa era tan falsa como sus extensiones de cabello. «Irma, qué bueno que pudiste venir», dijo, mirándome de arriba abajo con disimulado desdén. «Michael está en la sala con los invitados». Entré al comedor principal y quedé abrumada por la elegancia del lugar. Una mesa de caoba brillante, cristalería fina, flores que parecían salidas de una revista. Todo perfecto, como siempre exigía Elena. Michael se acercó y me dio un beso en la mejilla, pero pude sentir su tensión. «Mamá, ven. Quiero presentarte a algunos colegas». Me llevó hacia un grupo de hombres en trajes caros que hablaban sobre inversiones y mercados bursátiles. Cuando Michael me presentó como mi madre, hubo un silencio incómodo. Era obvio que no encajaba en ese ambiente. «Su hijo es muy talentoso», comentó uno de ellos con una sonrisa educada pero fría. «Debe estar muy orgullosa». «Lo estoy», respondí, tratando de sonar confiada. «Trabajé muy duro para que pudiera estudiar en la universidad». Michael se puso rojo y cambió rápidamente de tema. Durante los siguientes minutos, me sentí invisible mientras ellos continuaron su conversación sobre temas que yo no entendía. La cena fue una tortura silenciosa. Me sentaron al final de la mesa, lejos de Michael y Elena, que presidían como si fueran la realeza. Los padres de Elena, personas mayores pero aún arrogantes, me ignoraron completamente. Cada vez que intentaba participar en la conversación, alguien cambiaba de tema o simplemente fingía no escucharme. Elena había preparado un menú elaborado: salmón ahumado, pavo relleno con castañas, acompañamientos gourmet que ni siquiera sabía pronunciar. Todo servido en vajilla de porcelana que costaba más que mi carro. «Irma, ¿cómo está tu trabajito en la cafetería?», preguntó Elena con una sonrisa venenosa, sabiendo perfectamente que había perdido ese empleo el mes anterior por recortes de personal. «Estoy buscando algo nuevo», respondí, tratando de mantener la dignidad. «Ah, qué lástima. A tu edad debe ser difícil conseguir trabajo», agregó con falsa compasión, provocando risitas discretas entre los invitados. Michael no dijo nada para defenderme. Simplemente siguió cortando su pavo como si no hubiera escuchado el comentario. El momento culminante llegó durante el postre. Elena se había puesto un vestido blanco de diseñador para el brindis final,
algo que costaba $10,000, según había mencionado 3 veces durante la cena. Se veía radiante, perfecta, como una reina en su palacio. Yo estaba sentada en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña, cuando Elena se levantó para proponer un brindis. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta fecha tan especial. Estoy especialmente agradecida por mi maravilloso esposo Michael, quien ha construido un futuro brillante para nuestra familia. Todos levantaron sus copas. Yo también lo hice, intentando sonreír, pero mis manos temblaban ligeramente por los nervios y la humillación acumulada. Fue entonces cuando pasó. Al intentar levantar mi copa de vino tinto, mi mano temblorosa perdió el control. El líquido se derramó directamente sobre el vestido inmaculado de Elena, creando una mancha roja que se extendía por la tela como sangre. El silencio fue ensordecedor. Elena miró su vestido con horror. Luego me miró a mí con una furia que helaba la sangre. «Eres una idiota. Este vestido cuesta $10,000», gritó, su máscara de perfección finalmente cayendo. «Lo siento mucho. Fue un accidente», balbuceé, levantándome rápidamente para ayudar. Pero antes de que pudiera hacer algo, sentí el golpe. Michael se había levantado de su silla y me dio una bofetada que resonó por todo el comedor. El dolor físico fue nada comparado con la humillación. «¡Eres una vergüenza!», me gritó, su rostro deformado por la ira. «No puedo creer que seas mi madre. Sal de mi casa ahora mismo». Los invitados comenzaron a reírse. No era risa nerviosa o incómoda, era risa cruel, la risa de personas que se divertían viendo a alguien ser humillado. Los padres de Elena sonreían con satisfacción, como si finalmente hubieran visto confirmadas sus sospechas sobre mi clase social. «Váyase, señora», dijo el padre de Elena con desprecio. «Ya causó suficiente daño». Recogí mi bolso con manos temblorosas, las lágrimas quemando mis ojos, pero negándome a dejarlas caer frente a esa gente. Michael me siguió hasta la puerta, pero no para disculparse. «No vuelvas hasta que aprendas a comportarte como una persona civilizada», me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Caminé hasta mi viejo carro bajo la lluvia fría de noviembre, cada paso más pesado que el anterior. Una vez adentro, finalmente permití que las lágrimas fluyeran, no solo por la humillación de esa noche, sino por años de pequeños desprecios, de ser tratada como un estorbo, de ver cómo el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que se avergonzaba de mí. Manejé de regreso a mi pequeño apartamento preguntándome dónde había fallado como madre, sin saber que esa misma noche mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, tomando té y reviviendo cada momento horrible de la cena. Pero más que el dolor de la bofetada o la humillación pública, lo que más me dolía era la pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Miré alrededor de mi apartamento de un dormitorio. Las paredes necesitaban pintura, el sofá tenía los cojines hundidos por el uso, y la alfombra mostraba años de desgaste. No era mucho, pero era limpio y cálido. Había sido mi hogar durante los últimos 5 años, desde que vendí la casa familiar para ayudar a Michael con su negocio. Me levanté y fui al pequeño closet donde guardaba mis documentos importantes. Al fondo, en una caja de zapatos, estaban todas las pruebas de los sacrificios que había hecho por mi hijo. Facturas, recibos, estados de cuenta. La historia de una madre que había dado todo por un hijo que ahora la despreciaba. Michael tenía solo 6 años, cuando su padre, Robert, nos abandonó. Una mañana simplemente se fue, dejando una nota diciendo que no estaba listo para la responsabilidad familiar. Nunca más supimos de él. Nunca envió dinero, nunca llamó para preguntar por su hijo. Al principio fue devastador. Yo tenía 28 años, un diploma de secundaria y un niño que criar. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante local durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Michael se quedaba con la señora García, mi vecina, quien se convirtió en como una abuela para él. Recuerdo las noches cuando llegaba a casa exhausta, con los pies hinchados y las manos agrietadas por los productos de limpieza. Michael me esperaba despierto,
aunque fuera pasada la medianoche, para contarme sobre su día en la escuela. Hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina, y yo me esforzaba por ayudarlo, aunque a veces no entendía las matemáticas o la ciencia que le enseñaban. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una vez cuando tenía 8 años. «Para que puedas tener todo lo que necesitas, mi amor. Para que puedas estudiar y ser lo que quieras cuando crezcas». Y cumplí esa promesa. Cuando Michael quiso tomar clases de piano, trabajé horas extras para pagarlas. Cuando necesitaba útiles escolares caros para un proyecto, yo compraba los genéricos para mí y le daba los mejores a él. Durante toda su adolescencia, Michael nunca tuvo que trabajar. Yo me encargué de todo para que él pudiera concentrarse en sus estudios. Los sacrificios se hicieron más grandes cuando llegó el momento de la universidad. Michael había sido aceptado en una escuela prestigiosa con una beca parcial, pero aún necesitaba dinero para la matrícula, los libros, el alojamiento. Yo no tenía ahorros suficientes. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué una segunda hipoteca sobre la casa donde Michael había crecido, la casa que sus abuelos me habían dejado como herencia. Era lo único de valor que tenía, pero no dudé. Mi hijo merecía esa oportunidad. Durante 4 años, trabajé 3 empleos para pagar esa hipoteca y enviarle dinero extra a Michael para que no pasara necesidades. Veía cómo sus compañeros de clase tenían coches nuevos y ropa de marca, y yo no quería que se sintiera inferior, así que me endeudé hasta el cuello para asegurarme de que tuviera lo mismo que ellos. Michael se graduó con honores en administración de empresas. El día de su graduación, manejé 6 horas para llegar a la ceremonia. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido presentable y zapatos nuevos. Quería verme digna del hijo exitoso que había criado. Pero cuando llegué, Michael parecía incómodo. Sus nuevos amigos eran de familias adineradas, y yo claramente no encajaba. Durante la cena de celebración, me sentó en una mesa apartada y apenas me dirigió la palabra. Fue la primera vez que sentí que se avergonzaba de mí. Después de la graduación, las cosas empeoraron. Michael consiguió un trabajo en una empresa financiera y se mudó a la ciudad. Sus visitas se volvieron esporádicas, y cuando venía, siempre tenía prisa por irse. Comenzó a hablar diferente, a usar palabras que yo no entendía, a mostrar impaciencia cuando yo no captaba inmediatamente lo que decía. Cuando cumplió 30 años, Michael me dijo que quería empezar su propio negocio. Necesitaba capital inicial, y los bancos no le habían aprobado el préstamo que necesitaba. Vino a mí con un plan de negocios y proyecciones financieras que apenas entendí. «Mamá, esta es mi oportunidad de hacer algo grande, pero necesito tu ayuda una última vez». Sin pensarlo 2 veces, puse la casa en venta. Era lo único que me quedaba de valor, pero Michael era mi único hijo, mi única familia. El dinero de la venta le dio el capital que necesitaba para abrir su empresa de consultoría financiera. Me mudé a este pequeño apartamento y tomé un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Ya tenía 59 años y mis opciones laborales eran limitadas, pero no me importaba. Veía cómo Michael prosperaba, cómo su empresa crecía, y me sentía orgullosa de haber hecho posible su éxito. Fue durante ese período que conoció a Elena en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en relaciones públicas para empresas de alto perfil, venía de una familia adinerada de Connecticut y había estudiado en escuelas privadas toda su vida. Desde el momento en que la conocí, supe que ella me veía como algo inferior. La primera vez que me invitó a cenar a su apartamento, me preguntó si sabía usar los cubiertos correctos. Durante la cena, me corrigió constantemente mi postura, mi forma de hablar, mis modales en la mesa. Michael no dijo nada para defenderme. De hecho, parecía estar de acuerdo con ella. «Tu madre necesita refinarse un poco si va a formar parte de nuestro círculo social», le escuché decirle a Michael esa noche cuando pensaban que yo estaba en el baño. «Tienes razón, ha estado tanto tiempo en trabajos de servicio que se le nota». Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. Mi propio hijo hablaba de mí como si fuera una vergüenza que necesitaba ser arreglada. Durante los 8 años de su matrimonio, fui gradualmente excluida de sus vidas. Las invitaciones a cenas familiares se volvieron esporádicas.
Cuando nacieron mis nietos, Luke y Sophie, apenas me permitían verlos. Helena siempre tenía una excusa para mantenerme alejada, que los niños estaban enfermos, que tenían compromisos sociales, que era un mal momento. La ironía era que toda la vida de lujo que Michael y Helena disfrutaban había sido posible gracias a los sacrificios que yo había hecho. La casa, el negocio, las escuelas privadas de los niños, todo había sido financiado inicialmente con el dinero de la venta de mi casa familiar. Pero ellos preferían olvidar ese detalle. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, revisando todas esas facturas y recibos que documentaban años de sacrificio, me di cuenta de algo doloroso. Había criado a un hijo que se avergonzaba de sus orígenes, que veía mi amor como una debilidad y mis sacrificios como algo vergonzoso. Me serví otra taza de té y miré por la ventana hacia la madrugada gris. Mañana tendría que levantarme, buscar otro trabajo, continuar con mi vida pequeña y silenciosa. Pero por primera vez en años, me preguntaba si valía la pena seguir luchando por mantener una relación con un hijo que claramente deseaba que yo desapareciera de su vida. No tenía idea de que en menos de 12 horas todo iba a cambiar de una manera que nunca habría podido imaginar. El viernes amaneció gris y frío, igual que mi estado de ánimo. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, aunque ya no tenía trabajo al que ir. La rutina se había vuelto un refugio contra el vacío que sentía por dentro. Preparé café en mi vieja cafetera y me senté junto a la ventana de la cocina, observando cómo los vecinos se preparaban para ir al trabajo. Familias normales con vidas normales. Me pregunté si alguna de esas madres había pasado por lo que yo viví la noche anterior, si alguna había sentido el rechazo de un hijo al que había dado todo. Mi celular no había sonado en toda la mañana. Parte de mí esperaba, tontamente, que Michael llamara para disculparse, que me dijera que había actuado bajo presión, que Helena lo había influenciado, que en el fondo aún me amaba. Pero el teléfono permanecía en silencio, tan silencioso como había estado durante los últimos meses. Alrededor de las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco y distraerme de mis pensamientos oscuros. El parque cerca de mi apartamento estaba casi vacío debido al frío. Me senté en un banco y observé a una anciana alimentando palomas. Se veía tranquila, en paz consigo misma. Me pregunté si yo alguna vez volvería a sentir esa paz. Cuando regresé a casa, eran casi las 5 de la tarde. Había decidido que era hora de enfrentar la realidad. Mi relación con Michael había terminado. No podía seguir aferrándome a la esperanza de que las cosas cambiaran. Era hora de reconstruir mi vida, de encontrar un propósito que no dependiera de un hijo que ya no me quería. Estaba preparando una cena sencilla cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, con área de la ciudad. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me impulsó a responder. ¿Señora Irma Rodríguez? Sí, soy yo. Habla Jonathan Miller. Soy abogado de la firma Whitman & Associates. ¿Podría confirmar que usted es hija de Carmen Rodríguez, nacida Carmen Vázquez? Mi corazón se aceleró. Mi madre había muerto hacía 15 años. No entendía por qué un abogado preguntaba por ella ahora. Sí, Carmen era mi madre. ¿Pasó algo? Señora Rodríguez, necesito informarle sobre el fallecimiento de la señora Esperanza Vázquez Montenegro. Creemos que era familiar suya. El nombre me resultó vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Mi madre rara vez hablaba de su familia. Sabía que tenía parientes lejanos, pero nunca los había conocido. No estoy segura de conocer ese nombre, admití. Señora Vázquez Montenegro era la tía abuela de su madre, hija del hermano mayor de su bisabuelo. Murió la semana pasada a los 91 años, sin descendencia directa. Esperanza Vázquez Montenegro. De repente, un recuerdo borroso vino a mi mente. Mi madre mencionando una vez a una tía lejana que se había casado con un hombre adinerado y se había mudado a Europa después de la guerra. Pero había sido solo una historia pasajera, una de esas anécdotas familiares que se mencionan una vez y se olvidan. Señor Miller, no entiendo por qué me llama a mí. Señora Rodríguez, la señora Vázquez Montenegro la nombró como su única heredera en su testamento.
Aparentemente, había estado siguiendo su vida a través de un investigador privado durante años. Las palabras no tenían sentido. Dejé caer el tenedor que tenía en la mano. ¿Perdón? Entiendo que es una sorpresa. La señora Vázquez Montenegro nunca se casó ni tuvo hijos. Según sus instrucciones, había estado buscando al único descendiente vivo de su familia en América. La encontró a usted hace varios años. Mi mente luchaba por procesar la información. Una tía abuela que nunca conocí, que había estado observando mi vida desde las sombras, que me había dejado una herencia. ¿Qué tipo de herencia?, pregunté con voz temblorosa. Preferimos discutir los detalles en persona. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana por la mañana? Están en el centro, en el edificio Chrysler. Sí, supongo que sí. Excelente. ¿10 de la mañana le parece bien? Y señora Rodríguez, le sugiero que venga sola. Este tipo de asuntos requieren privacidad. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, completamente aturdida. Una herencia. De una pariente que nunca conocí, pero que aparentemente sabía de mi existencia. Era tan surreal que por un momento pensé que tal vez era una estafa. Pero algo en la voz del abogado, en la profesionalidad de la llamada, me decía que era real. Busqué en Internet la firma Whitman & Associates. Era legítima, prestigiosa, con oficinas en Manhattan y clientes de alto perfil. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente saltaba entre la emoción y la incredulidad. Durante 64 años había vivido creyendo que estaba sola en el mundo, que no tenía más familia que Michael. Y ahora descubría que había tenido una tía abuela millonaria que había estado observando mi vida desde lejos. ¿Qué habría visto en mí que la había motivado a dejarme una herencia? ¿Habría sabido sobre mis luchas, sobre los sacrificios que había hecho por Michael? ¿Habría conocido la historia de mi vida mejor que mi propio hijo? El sábado por la mañana me levanté temprano y elegí mi mejor vestido, el mismo que había usado para la graduación de Michael. Era negro, sencillo pero elegante, y yo no quería llegar a esa cita luciendo como la mujer derrotada que me había sentido las últimas 24 horas. Las oficinas de Whitman & Associates ocupaban todo el piso 40 del edificio Chrysler. La recepcionista, una mujer joven y profesional, me guió hasta una sala de conferencias con ventanas que daban a toda la ciudad. Jonathan Miller era un hombre de unos 50 años, canoso, con la apariencia seria pero amable que esperarías de un abogado exitoso. Señora Rodríguez, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. Es inesperado, admití, sentándome en la silla que me ofreció. Miller abrió un archivo grueso y sacó varios documentos. Permítame explicarle la situación. Esperanza Vázquez Montenegro emigró a Francia en 1954, donde se casó con un industrial francés, Henri Montenegro. Cuando él murió en 1978, le dejó una fortuna considerable. Ella invirtió sabiamente y multiplicó esa riqueza durante las siguientes décadas. Mee mostró fotografías de una mujer elegante en lo que parecían eventos sociales europeos. Tenía los ojos de mi madre, los mismos pómulos altos. Hace 8 años contrató a un investigador privado para encontrar a cualquier familiar vivo en América. Usted fue la única descendiente directa que encontraron. ¿Por qué esperó tanto tiempo para contactarme? Miller sonrió ligeramente. Según sus instrucciones, quería asegurarse de que usted fuera digna de la herencia. El investigador le enviaba reportes regulares sobre su vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de reportes? Informes sobre su carácter, sus elecciones de vida, cómo trataba a las personas. Estaba particularmente interesada en cómo había criado a su hijo como madre soltera. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Una extraña había estado observando mi vida, valorando mis sacrificios, reconociendo lo que mi propio hijo no podía ver. Señora Rodríguez, Esperanza Vázquez Montenegro le ha dejado su fortuna completa. $2 millones en efectivo y propiedades, incluyendo un apartamento en París y una casa en los Hamptons. El mundo se detuvo. $2 millones. Propiedades.
De repente, la mujer que había sido humillada y golpeada por su propio hijo se había convertido en millonaria. Hay una condición, continuó Miller. El dinero viene con una carta que escribió para usted antes de morir. Está sellada y solo puede ser abierta por usted. Me entregó un sobre de papel crema, pesado, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante y antigua. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Querida Irma, si estás leyendo esto, significa que finalmente nos hemos conocido, aunque sea después de mi muerte. He seguido tu vida durante años y he visto en ti a la mujer fuerte que nuestra familia siempre ha producido. Has enfrentado la adversidad con dignidad, has sacrificado tu propia comodidad por el bien de tu hijo y has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Este dinero no es caridad, es reconocimiento. Úsalo para vivir la vida que mereces, con la dignidad que siempre has tenido, pero que tal vez otros no han sabido ver. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Por primera vez en años, alguien había visto mi valor. Alguien había reconocido que mi vida tenía significado. ¿Cuándo puedo acceder a los fondos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los papeles están listos. El dinero puede estar en su cuenta el lunes por la mañana. Salí de esa oficina sintiéndome como si caminara en un sueño. En el elevador vi mi reflejo en las puertas metálicas. Seguía siendo la misma mujer de 64 años, pero algo había cambiado en mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 15 llamadas perdidas, todas de Michael. La noticia había llegado hasta él, aunque no sabía cómo. Tal vez a través de contactos en el mundo financiero, tal vez porque el abogado había intentado localizarme a través de él primero. No importaba. Lo que importaba era que Michael había descubierto que su madre, la mujer a quien había abofeteado y humillado públicamente, acababa de heredar una fortuna. Decidí no contestar las llamadas. No todavía. Primero necesitaba procesar lo que había pasado, planear lo que haría después. Por primera vez en décadas, el poder estaba en mis manos. El lunes por la mañana me desperté en un mundo completamente diferente. El dinero había llegado a mi cuenta tal como prometió el abogado Miller. $2 millones. Una cantidad que nunca había soñado poseer, pero que ahora era mía. Me quedé sentada en la cama, mirando el estado de cuenta en mi teléfono. Los números eran reales. Esto no era un sueño. Por primera vez en mi vida adulta, no tendría que preocuparme por el dinero. No tendría que elegir entre pagar la renta o comprar medicinas. No tendría que aceptar trabajos humillantes solo para sobrevivir. Mi teléfono había sonado constantemente durante el fin de semana. Michael, Helena, incluso números que no reconocía. Había ignorado todas las llamadas. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente movimiento. El primer paso fue encontrar un lugar digno donde vivir. Pasé la mañana visitando apartamentos en mejores vecindarios. No quería algo ostentoso, pero sí quería comodidad y dignidad. Finalmente encontré un hermoso apartamento de 2 dormitorios en Upper East Side. Tenía una vista parcial del parque, cocina moderna y, lo más importante, portero las 24 horas. Ya no tendría que preocuparme por mi seguridad. Firmé el contrato esa misma tarde y pagué un año completo por adelantado. El agente inmobiliario parecía sorprendido por mi decisión rápida, pero el dinero hablaba por sí solo. El martes contraté una empresa de mudanzas. No tenía muchas pertenencias que valer la pena trasladar, pero había algunas cosas con valor sentimental. Fotos de Michael cuando era pequeño, algunos libros, la vajilla que había heredado de mi madre. El resto lo doné a caridad. Fue mientras supervisaba la mudanza que finalmente llegó Michael. Escuché su voz en el pasillo antes de verlo. Estaba discutiendo con el portero, exigiendo que lo dejara subir. Su voz sonaba desesperada, muy diferente al tono controlado y condescendiente que había usado conmigo durante años. «Señora Rodríguez», me dijo el portero por el intercomunicador, «hay un hombre aquí que dice ser su hijo. ¿Quiere que lo deje subir?»
Por un momento dudé. Parte de mí quería mantener esa puerta cerrada para siempre, pero sabía que esta conversación era inevitable. Sí, déjelo subir. Cuando Michael entró a mi nuevo apartamento, su expresión era una mezcla de shock y confusión. Vestía uno de sus trajes caros, pero se veía desaliñado, como si no hubiera dormido bien. «Mamá», dijo, y por primera vez en años su voz sonaba vulnerable. «Tenemos que hablar». «Hola, Michael», respondí con calma, continuando supervisando a los trabajadores de la mudanza. «Como puedes ver, estoy ocupada». Sus ojos recorrieron el apartamento, tomando nota de la elegancia del lugar, de la vista, de los muebles nuevos que había comprado. «¿Es cierto?», preguntó directamente. «¿Realmente heredaste dinero?» «Sí, es cierto». «¿Cuánto?». La pregunta me molestó, pero mantuve mi compostura. «Lo suficiente para vivir cómodamente». Michael se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía cuando era niño. «Mamá, sobre lo que pasó en Acción de Gracias», comenzó. «¿Te refieres a cuando me golpeaste delante de tus invitados y me echaste de tu casa?» Mis palabras fueron cortantes, directas. Se puso pálido. Yo estaba bajo mucha presión. Elena estaba furiosa. Había invitados importantes. «Así que tu reputación era más importante que tu madre». «No, no es eso. Es solo que las cosas se salieron de control». Lo miré fijamente. «Michael, tú no estabas bajo presión. Tú tomaste una decisión. Decidiste que tu esposa y sus amigos merecían más respeto que la mujer que sacrificó todo por ti. Mamá, por favor, sé que cometí un error». «¿Un error?». Mi voz se alzó ligeramente. «¿Golpear a tu madre es un error? ¿Permitir que tu esposa me humille es un error?». Los trabajadores de la mudanza se habían detenido, claramente incómodos con la tensión en la habitación. Les hice un gesto para que continuaran. «Mira», dijo Michael, cambiando de táctica, «sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente, pero somos familia, podemos superar esto». «¿Familia?». Repetí la palabra como si fuera extraña. «El jueves por la noche me dijiste que era una vergüenza. Me echaste bajo la lluvia después de humillarme públicamente. ¿Dónde estaba la familia entonces?». Estaba enojado. «No, Michael, estabas siendo exactamente quien eres. La herencia no cambió eso, solo te hizo notar lo que habías perdido». En ese momento, Elena apareció en la entrada. Vestía un abrigo de piel y cargaba un bolso de diseñador que costaba más que el alquiler de mi antiguo apartamento. Su expresión era de sorpresa mal disimulada al ver la elegancia de mi nuevo hogar. «Irma», dijo con una sonrisa forzada, «qué apartamento tan encantador». «Elena», mi voz era neutra, sin emoción. «Escuché sobre tu herencia. Qué sorpresa tan maravillosa». «Maravillosa para mí, sí». Elena intercambió una mirada con Michael. Era obvio que habían venido con un plan, probablemente ensayado. «Irma», continuó Elena, su voz tomando un tono más cálido, más familiar de lo que había usado jamás conmigo. «Michael y yo hemos estado hablando sobre lo que pasó en Acción de Gracias. Nos damos cuenta de que tal vez reaccionamos exageradamente». «¿Tal vez?». Lo que quiero decir es que, bueno, las emociones estaban altas. El vestido costaba mucho dinero, y yo reaccioné sin pensar. Michael también estaba estresado por el trabajo. La observé cuidadosamente. Elena estaba interpretando un papel, tratando de ser la nuera arrepentida, pero sus ojos la traicionaban. Podía ver el cálculo detrás de cada palabra. «Y», añadió Michael, «nos encantaría que vinieras a cenar este fin de semana, para que podamos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?». Dejé escapar una risa sin humor. «Después de 8 años de desprecios y una semana después de que me golpearas». «Mamá, por favor», la voz de Michael se quebró ligeramente. «Eres mi madre. Te amo». Por un momento, mi resolución vaciló. Esas eran las palabras que había esperado escuchar durante años. Pero luego recordé algo que Esperanza había escrito en su carta. «Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces». «Michael», dije suavemente, «si me amaras, no habrías esperado a que heredara dinero para recordarlo». «Eso no es justo».
protestó Elena. Michael siempre te ha amado. Solo que, bueno, a veces el amor se expresa de maneras complicadas. La miré directamente. ¿Golpear a tu madre es una expresión complicada de amor? Elena se puso incómoda. Irma, creo que estás siendo un poco dramática. ¿Dramática? Sentí como la vieja ira empezaba a hervir en mi pecho. Elena, tú orquestaste mi humillación durante años. Me trataste como si fuera una sirvienta en la casa que mi dinero ayudó a comprar. Y ahora que tengo recursos propios, de repente soy digna de respeto. Eso no es cierto, dijo Michael débilmente. ¿No? Saqué mi teléfono y busqué algo que había guardado. El mes pasado, cuando te pedí prestado dinero para el dentista, me dijiste que necesitaba aprender a administrar mejor mi dinero. La semana anterior, cuando sugerí que podríamos almorzar juntos, Elena dijo que estaban demasiado ocupados con gente importante. Los cité textualmente y vi cómo ambos se ponían incómodos al recordar sus propias palabras. Las cosas eran diferentes entonces, murmuró Michael. Sí, lo eran. Entonces era una mujer mayor pobre y sin recursos. Ahora soy una mujer mayor con $2 millones. La única diferencia es mi cuenta bancaria. El apartamento se quedó en silencio, excepto por el ruido de los trabajadores de mudanza en la habitación contigua. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente Elena, su máscara de falsa dulzura comenzando a resquebrajarse. Quiero que se vayan, dije calmadamente. Quiero que me dejen vivir mi nueva vida en paz. Mamá, Michael se acercó a mí. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. Mi familia, repetí. Fueron las personas que me apoyaron cuando no tenía nada. La señora García, que cuidó de ti cuando yo trabajaba 2 empleos. Los compañeros de trabajo que me prestaron dinero cuando estaba corta. Las amigas que me escucharon llorar cuando te avergonzabas de mí. Yo nunca me avergoncé de ti. Michael, hace una semana me golpeaste porque derramé vino en un vestido. Hace 3 meses me dijiste que no podía venir a la obra escolar de Sophie porque no encajaba con los otros padres. El año pasado, cuando cumplí 63 años, ni siquiera me llamaste. Cada palabra era un golpe preciso y vi cómo Michael se encogía con cada una. «Podemos cambiar», dijo desesperadamente. «Dame una oportunidad de arreglar las cosas». Por un momento lo consideré. Este era mi hijo, el niño que había criado, el pequeño que solía esperarme despierto sin importar qué tan tarde llegara del trabajo. Pero luego pensé en los años de humillaciones, en la frialdad gradual, en la bofetada que aún podía sentir en mi mejilla. «Michael», dije finalmente, «si quieres una relación conmigo, tendrá que ser bajo mis términos. Y el primer término es que me respetes, tenga dinero o no». «Por supuesto», dijo rápidamente. «Te respeto». «No, no me respetas, pero tal vez puedas aprender a hacerlo». Elena se había mantenido callada durante este intercambio, pero pude ver la frustración creciendo en su rostro. No había conseguido lo que vinieron a buscar. «Bien», dijo finalmente con voz tensa. «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esta situación nueva». «Creo que tienes razón», acordé. «Tómense todo el tiempo que necesiten». Después de que se fueron, me senté en mi nueva sala, rodeada de cajas y muebles nuevos. Fuera, la ciudad se extendía ante mí como un mapa de posibilidades infinitas. Por primera vez en años, tenía el poder de elegir cómo quería vivir mi vida. Y esa elección ya no dependía de la aprobación de nadie más. Los siguientes 3 meses fueron los más transformadores de mi vida. No solo físicamente, aunque comprar ropa nueva y arreglarme el cabello en un salón de verdad me había hecho sentir como una persona completamente diferente. El cambio más profundo era interno. Por primera vez desde que Michael era pequeño, mis decisiones no dependían de nadie más. Decidí usar mi nueva posición de manera estratégica. No quería venganza en el sentido cruel de la palabra, pero tampoco iba a permitir que Michael y Elena continuaran con sus vidas como si nada hubiera pasado. Quería que entendieran el valor de lo que habían perdido. Mi primer movimiento fue sutil pero efectivo. Westchester, donde vivían Michael y Elena, tenía una sociedad muy cerrada.
Las mismas familias adineradas se movían en los mismos círculos, asistían a los mismos eventos, pertenecían a los mismos clubes. Helena había trabajado duro para asegurar su lugar en esa jerarquía social. Usando mi nueva dirección en Upper East Side y algunas referencias estratégicas del abogado Miller, logré obtener membresía en el Westchester Country Club. Era el mismo club donde Helena había intentado durante años conseguir una membresía completa, pero solo había logrado acceso como invitada ocasional a través de los contactos de Michael. La primera vez que aparecí en el club, vestida con un elegante conjunto de Carolina Herrera y acompañada por Margaret Whitfield, una mujer mayor que había conocido en mi nuevo edificio y que resultó ser de una familia prominente, el efecto fue inmediato. Vi cómo Helena me vio desde el otro lado del comedor, su rostro palideciendo cuando se dio cuenta de que yo estaba sentada en la mesa principal mientras ella permanecía en el área general. ¿No es esa tu suegra? Escuché que alguien le preguntó. Ex-suegra, corrigió Helena rápidamente, pero su voz sonaba tensa. Margaret, que había sido informada discretamente sobre mi situación, hizo su parte perfectamente. Irma es una mujer fascinante, le dijo en voz alta a la señora Patterson, que estaba sentada en la mesa de al lado. Heredó una fortuna considerable de familia europea. Es tan refrescante conocer a alguien con clase real, no como estas nuevas adineradas que no saben comportarse. El comentario fue claramente dirigido hacia Helena y todos en el área lo entendieron. Vi cómo Helena se encogía en su silla. Pero mi estrategia más efectiva involucró el negocio de Michael. Durante años había escuchado sus conversaciones telefónicas sobre clientes, contratos, la importancia de las conexiones sociales en su campo. Michael se especializaba en asesoría financiera para familias adineradas y gran parte de su éxito dependía de su reputación y conexiones. A través de Margaret y otros contactos que hice en el club, comencé a conocer a las esposas de algunos de los clientes más importantes de Michael. No dije nada directamente contra él, pero mi simple presencia contaba una historia. Aquí estaba la madre que había sido humillada públicamente por su propio hijo, ahora elegante, digna, claramente adinerada. Es terrible cuando los hijos se olvidan de quienes los criaron, comentó la señora Morrison durante un almuerzo benéfico. Mi marido siempre dice que puedes juzgar el carácter de un hombre por cómo trata a su madre. Estas conversaciones llegaban inevitablemente a los oídos de sus esposos, y gradualmente, Michael comenzó a perder clientes. No de manera dramática, pero lo suficiente para que se diera cuenta. Los contratos que esperaba renovar no se materializaban. Las referencias que normalmente recibía se secaron. Su reputación, construida cuidadosamente durante años, comenzó a erosionarse. Helena también sintió las consecuencias. Las invitaciones a eventos sociales se volvieron menos frecuentes. Las amigas que solía ver para almorzar estaban demasiado ocupadas. En los eventos a los que sí asistía, se encontraba siendo ignorada sutilmente, relegada a conversaciones menos importantes. Un día, mientras estaba en mi apartamento revisando algunos documentos de inversión, recibí una llamada inesperada. «Señora Rodríguez, habla David Patterson de Patterson & Associates». Reconocí el nombre. Era uno de los clientes más importantes de Michael, un hombre cuya esposa había conocido en el club. «Señor Patterson, ¿en qué puedo ayudarlo? Entiendo que recientemente heredó una cantidad considerable y podría estar buscando asesoría de inversión». Era interesante. Patterson había sido cliente de Michael durante 5 años, pero ahora me contactaba directamente a mí. «Es posible», respondí cuidadosamente. «Me gustaría invitarla a almorzar para discutir algunas oportunidades. He escuchado que es una mujer de buen juicio». El almuerzo fue revelador. Patterson no solo quería manejar mis inversiones, sino que me confesó que había perdido confianza en Michael después de escuchar rumores sobre cómo trataba a su familia. «Un hombre que no respeta a su madre difícilmente respetará a sus clientes», me dijo directamente. «Mi esposa quedó muy impresionada con usted en el club. Dice que es obvio que es una mujer de clase y dignidad». No firmé con Patterson ese día, pero la conversación me confirmó que mi estrategia estaba funcionando. La reputación de Michael se estaba desmoronando.
No por nada que yo hubiera hecho directamente, sino simplemente por mi presencia en los círculos donde él necesitaba mantener respeto. Fue alrededor de esa época que Michael comenzó a llamarme con más frecuencia. Sus mensajes de voz sonaban cada vez más desesperados. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Mamá, creo que hay un malentendido. La gente está diciendo cosas. Mamá, mi negocio está sufriendo. No sé qué está pasando, pero necesito tu ayuda. Escuchaba los mensajes, pero no respondía. Quería que sintiera la incertidumbre, la pérdida de control que yo había sentido durante años. Elena también intentó contactarme, pero de manera más indirecta. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que yo podría estar. El club, ciertas tiendas en el Upper East Side, eventos benéficos, siempre con una sonrisa forzada, siempre tratando de iniciar conversaciones casuales. Irma, qué coincidencia verte aquí, me dijo una tarde en Bergdorf Goodman, donde estaba comprando un vestido para un evento en el museo. Elena, respondí cortésmente, continuando con mis compras. Te ves muy bien. Ese color te favorece. Era un intento patético de camaradería, considerando que durante años me había criticado sutilmente cada aspecto de mi apariencia. Gracias. Escucha, dijo, bajando la voz. Creo que hay algunos malentendidos circulando. Sobre Michael, sobre nosotros. La gente a veces exagera las cosas. ¿Qué tipo de malentendidos? Bueno, algunos dicen que Michael te trató mal, pero tú sabes que él te ama. Solo que, a veces las familias tienen desacuerdos. ¿Desacuerdos? La miré directamente. Elena, tu esposo me golpeó delante de tus invitados. ¿Tú te reíste? Se puso pálida. Eso fue. Las emociones estaban altas. Las emociones no justifican la violencia. Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que Michael se arrepiente profundamente. Hemos estado en terapia, trabajando en nuestros problemas de comunicación. Era una mentira obvia, pero interesante que sintiera la necesidad de inventarla. Me alegra escuchar eso, dije, recogiendo mis compras. Espero que les ayude. Irma, wait. Me detuvo cuando me dirigía hacia la salida. ¿Podríamos tomar café algún día? Para hablar apropiadamente. No creo que sea necesario, Elena. Por favor, por Michael, por los niños. Ellos preguntan por su abuela. Ese último comentario me dolió. Luke y Sophie, mis nietos, habían sido utilizados como armas en esta guerra familiar, pero no iba a permitir que Elena manipulara mis emociones. Si Michael quiere que vea a mis nietos, puede llamarme directamente, pero no a través de ti. Esa noche, Michael sí me llamó. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Cara a cara. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Por primera vez, sonaba como el niño que solía ser cuando tenía miedo o estaba confundido. ¿Qué quieres discutir, Michael? Todo. Mi comportamiento, el negocio, los niños. Mamá, estoy perdiendo todo. Cuéntame qué está pasando. Los clientes se están yendo. Las referencias se han secado. La gente dice cosas sobre cómo trato a mi familia. ¿Y cómo tratas a tu familia? Hubo una larga pausa. Me he dado cuenta de que tal vez no he sido el hijo que debería haber sido. Era la admisión más honesta que había escuchado de él en años. ¿Qué quieres de mí, Michael? Una oportunidad, solo una oportunidad de arreglar las cosas. No por el dinero, se apresuró a añadir. Por nosotros, por la familia. Consideré su petición. Había logrado lo que quería, que entendiera las consecuencias de sus acciones. Pero la pregunta era si realmente había aprendido algo o si simplemente estaba asustado por las repercusiones financieras. Michael, dije finalmente, si realmente quieres arreglar las cosas, vas a tener que hacer más que pedir perdón. Vas a tener que demostrar que has cambiado. ¿Cómo? Dime qué hacer. Primero, terapia. Real. No la mentira que Elena le dijo a la gente. Terapia individual para trabajar en por qué pensaste que era aceptable tratarme como lo hiciste. Está bien. Segundo, quiero una disculpa pública.
No necesito que pongas un anuncio en el periódico, pero quiero que las mismas personas que presenciaron mi humillación sepan que reconoces que estuviste mal. Mamá, esas son mis condiciones, Michael. Si no puedes cumplirlas, entonces no tenemos nada más que discutir. Hubo otro silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. Pero sabía que las palabras eran fáciles. La verdadera prueba sería ver si realmente lo haría, y si lo haría por las razones correctas. Un año después de aquella horrible noche de Acción de Gracias, me encontré nuevamente preparando una cena festiva. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. Mi nuevo apartamento estaba decorado con elegancia, pero calidez. Había contratado a una chef profesional para preparar la comida, no porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque finalmente podía permitirme ese lujo. La mesa estaba puesta para 8 personas. Había invitado a Margaret y su esposo, a la señora García que había cuidado de Michael cuando era pequeño, a 2 amigas nuevas que había hecho en mi clase de pintura, y por primera vez en años, a mis nietos Luke y Sophie. Michael había cumplido con mis condiciones, aunque había tomado meses. La terapia había sido real, dolorosa, pero necesaria. El terapeuta me había pedido que asistiera a algunas sesiones, donde Michael había tenido que enfrentar no solo sus acciones recientes, sino patrones de comportamiento que se habían desarrollado durante años. No me di cuenta de cuánto había internalizado la actitud de Elena hacia ti, me había confesado durante una de esas sesiones. Pero eso no es excusa. Yo tomé esas decisiones. Yo elegí valorar su opinión más que tu dignidad. La disculpa pública había llegado en forma de una carta al editor del periódico local de Westchester, donde Michael reconocía públicamente que había tratado mal a su madre y que estaba trabajando para ser un mejor hombre. Fue un gesto humilde que sorprendió a muchos en su círculo social. Pero el cambio más significativo no había venido de Michael, sino de mi propia transformación. Durante esos meses, había descubierto quién era yo cuando no estaba definida por mi relación con mi hijo. Tomé clases de pintura y descubrí que tenía talento para los paisajes. Viajé a París para ver la propiedad que había heredado, una experiencia que me conectó con la tía abuela que nunca conocí, pero que me había regalado una nueva vida. Hice amigas reales, mujeres que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellas. La puerta sonó exactamente a las 5, la hora acordada. Era Michael, acompañado por Luke y Sophie, pero notablemente sin Elena. ¡Abuela!, gritaron los niños, corriendo hacia mí con una energía que no había visto dirigida hacia mí en años. Luke, ahora de 12 años, se había vuelto más alto y delgado. Sophie, de 9, mantenía la misma sonrisa brillante que recordaba de cuando era más pequeña, antes de que Elena comenzara a limitar nuestras visitas. «Mira, abuela», dijo Sophie, sacando una tarjeta hecha a mano de su mochila. «Te hice esto en la escuela». Era un dibujo de las 2 juntas, con las palabras «Te amo, abuela», escritas en lápices de colores. «Es hermoso, mi amor», le dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «Lo voy a poner en el refrigerador». «¿Dónde está mamá?», preguntó Luke mirando alrededor. Michael se aclaró la garganta. Mamá tenía otros compromisos hoy, pero quería estar aquí con la abuela. Era una respuesta diplomática. La verdad era que Elena y yo habíamos llegado a un entendimiento mutuo. Podíamos coexistir civilizadamente, pero no éramos amigas ni pretendíamos serlo. Ella había perdido mucho de su influencia social después de los eventos del año anterior, y aunque su matrimonio con Michael continuaba, las cosas habían cambiado entre ellos también. «¿Puedo ver mi cuarto?», preguntó Sophie. Sonreí. Había convertido la segunda habitación en un cuarto para mis nietos, con 2 camas individuales, juguetes, libros y una pequeña área de estudio. Era el cuarto que siempre había soñado poder darles. Por supuesto. De hecho, tienen algunos regalos esperándolos allí. Los niños corrieron hacia la habitación, gritando de emoción cuando vieron los regalos envueltos en sus camas. Michael y yo nos quedamos solos en la sala. Se veía diferente, más maduro, pero también más humilde. El año había sido difícil para él también. Su negocio se había estabilizado después de algunos meses difíciles,
Pero las lecciones habían sido aprendidas. Mamá, dijo suavemente, quería agradecerte. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad, por no cerrar la puerta para siempre. Michael, no te di una segunda oportunidad. Te di la oportunidad de ganarte una primera oportunidad de tener una relación real conmigo. Él asintió, entendiendo la diferencia. ¿Cómo han estado las cosas? Te ves radiante. Me siento bien, respondí honestamente. Por primera vez en años me siento como yo misma. Me alegra escuchar eso. Y mamá, siento haberte hecho sentir como si no fueras suficiente. Porque siempre fuiste más que suficiente. Fuiste todo. Sus palabras eran sinceras, y pude ver que venían de un lugar real de comprensión, no solo de culpa o miedo. La señora García llegó poco después, con su característico abrazo cálido y sus manos llenas de tamales caseros. «¡Ay, Irma! Mira qué elegante te ves», me dijo en español, mirando alrededor del apartamento con aprobación. «Te lo mereces todo esto». Margaret y su esposo trajeron vino caro y historias divertidas de sus viajes. Mis amigas de la clase de pintura llegaron con flores y risas. Por primera vez en años, mi hogar se llenó del sonido de la conversación genuina, de la risa real, del cariño auténtico. Durante la cena, observé a Michael interactuando con mis invitados. Era educado, incluso cálido, pero también humilde. Ya no había rastros de la arrogancia que había mostrado durante años. Cuando la señora García contó historias sobre cómo había cuidado de él cuando era pequeño, él escuchó con respeto y gratitud, no con la vergüenza que solía mostrar ante menciones de nuestro pasado humilde. «Tú fuiste como una segunda madre para mí», le dijo a la señora García. «No sé cómo habríamos sobrevivido sin ti». Era la primera vez que lo escuchaba reconocer públicamente las personas que nos habían ayudado cuando él era pequeño. Después de la cena, mientras los adultos tomaban café en la sala, los niños me pidieron que les enseñara mi nueva pintura. «¿Pintaste esto, abuela?», preguntó Luke, mirando mi última obra, un paisaje del parque cerca de mi apartamento. «Sí, he estado tomando clases». «Es hermoso», dijo Sophie. «¿Me puedes enseñar?» «Por supuesto, mi amor». Michael se acercó a nosotros, mirando la pintura con genuina admiración. «No sabía que tenías este talento, mamá. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes», respondí, pero sin amargura. «Estoy descubriendo algunas yo misma». Cuando los invitados se fueron y los niños se habían quedado dormidos en su cuarto, Michael y yo nos sentamos en la terraza que daba al parque. La ciudad brillaba abajo, llena de posibilidades. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Michael. «Por supuesto. ¿Alguna vez me perdonarás realmente? No solo me tolerarás o me darás oportunidades por los niños, sino que realmente me perdonarás». Fue una pregunta difícil, pero merecía una respuesta honesta. «Michael, el perdón no es algo que se otorga una vez y ya está. Es algo que construimos día a día, con acciones consistentes. Tú has dado pasos importantes este año, pero construir confianza toma tiempo. Lo entiendo. Pero puedo decirte esto. Por primera vez en años, cuando te miro, veo a mi hijo. No al extraño que se había vuelto, sino al hombre bueno que criamos entre la señora García y yo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero seguir siendo ese hombre». «Entonces hazlo. No por mí, no por Elena, no por nadie más. Hazlo por ti y por tus hijos». Nos quedamos en silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad. «Mamá», dijo finalmente, «¿eres feliz?». Consideré la pregunta. Un año atrás, la felicidad había parecido algo imposible, un lujo que no podía permitirme. Pero ahora, sentada en mi hermoso apartamento, con mis nietos durmiendo en la habitación de al lado, con un futuro lleno de posibilidades ante mí, la respuesta era clara. «Sí, Michael, soy feliz, realmente feliz». Y era verdad. No era solo el dinero, aunque la seguridad financiera había eliminado una fuente constante de estrés. Era la libertad de tomar mis propias decisiones, de rodearme de personas que me valoraban, de descubrir partes de mí misma que había tenido que suprimir durante años. Había aprendido que el amor real no requiere sacrificar tu dignidad, que el respeto
debe ser mutuo para ser auténtico, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Cuando Michael se fue esa noche, llevándose a los niños adormecidos, me quedé sola en mi apartamento. Pero no me sentía sola, me sentía completa. Saqué mi teléfono y marqué un número que ahora llamaba regularmente. «¿Doctor Peterson? Soy Irma. ¿Podríamos programar otra sesión la próxima semana? Hay algunas cosas más sobre las que me gustaría trabajar». Porque había aprendido que la sanación es un proceso continuo y que valorarme a mí misma era el trabajo más importante que podía hacer. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de esperanza de mi mesa de noche y la releí una vez más. Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Este dinero no es caridad, es reconocimiento. Finalmente entendía completamente lo que había querido decir. La herencia no había sido solo dinero, había sido permiso para valorarme a mí misma, para vivir con la dignidad que siempre había merecido, pero que me había negado a reclamar. Por primera vez en 64 años era completamente libre. Y esa libertad, descubrí, no tenía precio.